Hay como 4 videos. Última oportunidad. Guzmán. No hay clase, no hay clase. La vida, la verdad. También. Esta es la última clase. Se aproxima a lo que vemos en la clínica. Realmente es una de las mejores clasificaciones de los tipos de convulsiones. Entonces vemos la ausencia. Ausencia. García, creo que estaba en la ausencia. García. Está aquí y no está aquí. Ah. Entonces las ausencias son desconectarse del medio. Sí, sí. Totalmente y se queda tal cual. Está en la mesa comiendo y se queda ahí, se queda la cuchara. Disociado, ¿no? Sí. Entonces, Es de corta duración, puede durar pocos segundos, hasta 20 segundos, donde ustedes tienen la actividad motora, ya no se mueve. Eso sí, tienen la mirada fija. Y la gente vea que piensa que no voltea. Y la recuperación de la conciencia, así mismo como se fue, regresó, es súbito. Y lo importante es recordar que las convulsiones tienen, no todas, pero las convulsiones tienen fases. La primera fase de una crisis convulsiva, ¿cuál es? Si fuera generalizada. Aquí está. El periodo de aula. Primero el periodo de aula. En segundo lugar, la fase tónica. En tercer lugar, la fase crónica. Y luego, el periodo postictal. Postictal. Esa es la evolución, o sea, cómo se desarrolla Las convulsiones. una crisis convulsiva. En el caso de las ausencias, no hay fase de aula, solo hay desviación de la actividad motora y no es que el paciente cae y pierde la conciencia, sino que se desconecta del medio, se desconecta. Entonces detiene la actividad motora y luego desaparece a sí mismo. No tiene aula y ni periodo conectado. Vamos con angioplastia. Postictal. ¿Qué es esto? Parkinson. Angioplastia es igualito, ¿no? Son sacudidas que no, pero recuerden, no hice. Son sacudidas que no tienen movimientos. Aquí es. Movimientos de flexo, extensión no tienen. Son como temblores, son sacudidas sutiles y pueden ser focales o generalizadas. Y para diferenciarlas del temblor, se sujeta a la extremidad que está temblando y si cede el temblor. Si no cede, es convulsivo. Entonces, son fáciles de mostrar y muchas veces
otro tipo de convulsión. Y ahí pasamos a las convulsiones tónico-crónicas generalizadas, que es una mezcla de las tónicas, pero que inicia con la fase de aura. El paciente no es que conscientemente lo sabe, sino que empieza su convulsión con un automatismo. Y el automatismo lo lleva a buscar un sitio, el organismo es un sitio donde pueda animarse. No se sienta, no le busca sentarse con la fronte, busca él. Entonces, eso es en la fase de agua. Y empieza a hacer movimientos como que está salivando, como que quiere tragar algo, pero ya no está reaccionando. Desde el momento en que empieza el aura, ya no reacciona. Posteriormente viene, cae al piso, pierde la conciencia totalmente, cae al piso y empieza la fase tónica, el paciente se pone tieso. Y luego empieza la fase clónica. Y en el momento en que hace la crisis clónica, empiezan los signos vegetativos o relajación del piso. El paciente salivea, se hace pipí, se hace popó, ¿no? Y se produce lo que llamamos pulmonía. Y las convulsiones tónicas es que se mueve la lengua. Posteriormente, que se dé la crisis, pasa al periodo postvital y hace hipotonía generalizada y somnolencia posterior. Esa es la crisis tónico-crónica generalizada que se le llamamos gran mayo. Ahora, es importante resaltar que los pacientes convulsionan con los ojos abiertos. Si usted ve que un paciente le convulsiona con los ojos cerrados, Está fingiendo. Está fingiendo. porque alguno de estas que se sacude con los ojos cerrados, después que termina la convulsión, de hacer que se le haga esto. Abre los ojos. Haga esto y va a cerrar los ojos. El paciente que convulsiona y queda ahí en fase comital, con los ojos abiertos, no tiene reposo. Se estuvo mintiendo. Entonces, aparte, en toda convulsión, menos en las focalizadas, en toda convulsión, el paciente no recuerda lo que pasó. No recuerda, tiene amnesia, pero el que finge le relata exactamente lo que pasó. Y lo que yo dije, sentía que algo no estaba bien, después me caí, me puse tieso, le dice exactamente lo que pasó. Esa es la convulsión, porque el que convulsiona ni sabe que es convulsión, no sabe. Dice, no sé por qué porque hay mucho carrera, porque me maltrata, siento que alguien me da una pateadura, pero no sabe por qué está golpeado, por qué tiene sangre en la boca, ¿no? Y le decían la culpa a los espíritus. Y el espíritu carrera, trae al mundo, le sacan no sé cuántitos, etc. Eso ocurre y la gente no sabe que sufre convulsión. Que nadie lo ha visto, especialmente cuando vive solo. Entonces, pero el que le dice que sabe, que conoce cómo es la crisis y ese no se acuerda. Luego tenemos las crisis atónicas, no son crisis de ausencia, puede que la crisis de ausencia me quede, pero no me caí, no perdí el tono muscular, solo perdí la conexión con el cerebro. De pronto, la manita, nada más, que tenía una cuchara en la mano, y a veces me lo olvido. Pero en la crisis atómica pierdo el tono muscular y cae, es un desmayo. Cuando dice que se desmayó, es una crisis atómica. Es pérdida súbita del tono muscular. Lógicamente hay pérdida de la conciencia. Y hay por ahí la lastimadura por la caída. No dura poco tiempo. Y vamos con las crisis focales. Aquí sí hay conciencia, aquí recuerda, aquí relata, todo eso lo va a decir. En las crisis focales, aquí no hay pérdida de la conciencia. ¿No? Aquí no hay pérdida de la conciencia, se acuerda exactamente lo que pasó. Y son focales simples, ¿no? Donde son crónicas, no son microdíanas, son crónicas, ¿no? Y son focalizadas. Pero puede ser que el fenómeno se generalice del brazo, pase a la pierna.
paciente ya pierde la conciencia por vez. Claro. Entonces, se convierte en una crisis focal compleja y se generaliza. De ahí ya el trastorno de la conciencia. Y las complejas no hay compromiso con el espíritu. Si es simple, no hay compromiso con la conciencia. La compleja ya una vez que ocurre, hay pérdida de la conciencia. Ahora, las crisis focales complejas incluyen otros fenómenos. Se habla de crisis focales complejas en pediatría porque en adultos no se presentan así, en los adultos es como la jacksoniana. Pero en este caso, las crisis son parpadeos, las crisis sutiles, que se ven parpadeos, chicos parpadean, o chupetean como que estuvieran succionando el biberón, ¿no? O hacen mirada fija. El chico está de verlo y después se queda con la mirada fija o mira los ojos. Entonces, eso es una crisis sutil. O también puede ser que haga movimientos como de remo, que están remando, o el chico está como para pedalear. Entonces, son movimientos de remo o pedaleo rítmicos y la mirada fija. Esas son las crisis focales complejas. Estas se tienen periodo de después y se quedan dormidos. El motor. Y por último tenemos, de esta parte, los espasmos. Los espasmos infantiles. ¿Se acuerdan que decía? Mioglobina, clonus, ¿no? Y espasmos. El clonus es rítmico, el espasmo es una crisis. Así como un reflejo de modo, como un reflejo de modo, pero compromete musculatura cervical y musculatura de extremidades superiores e inferiores. Entonces son movimientos de manos. El chico hace esto, y las piernitas las contrae. A veces son los brazos y se buscan. No hace esto, no es sacudido, son espasmos, ¿no? Y se llaman espasmos infantiles porque se ven principalmente en niños y ocurren a partir del tercer o cuarto mes en un niño que ha desarrollado normalmente, ha evolucionado normalmente, ya sostenía la cabeza, intentaba mirarse, incluso la mamá sonreía, coreando, ¿no? Niños hermosos, bien nutridos, bien cuidados. Y de pronto presenta una crisis, y de ahí nunca más sostuvo la cabeza y retrocede su desarrollo. Se convierte en una pérdida. Estas convulsiones son refractarias de tratamiento. Le dan un anticonvulsivante, te para unos días y otra vez vuelve. Le suman otro convulsivante, ellos rotan anticonvulsivantes y cursan con tratamiento de 2, 3 o 4 anticonvulsivantes. Todas las fases de los anticonvulsivantes que utilizan estos chicos. Esto se llama síndrome de West. Síndrome de West. Espasmos infantiles con hipsarritmia en el electroencefalograma y pueden usar como agenesia, hipotasia, es frecuente. Se dice que es una,
Guía Internacional contra la Epilepsia, que habla que la convulsión febril es aquella que ocurre después del primer mes, generalmente a partir del tercer mes, asociada a un incremento de la temperatura o una enfermedad febril que generalmente es de origen viral. Pero no está causada por ninguna neuroinfección, no hay neuroinfección, no hay antecedentes de convulsiones previas para que sea febril, tiene que ser puramente febril, no puede haber antecedentes previos de convulsión. Lo que dice abajo, convulsiones que se producen con fiebre, pero no tiene que haber convulsión no febril anterior. O sea, el niño nunca tiene que haber reportado convulsión, ni tampoco tener alguna patología que afecte y cause convulsión, tanto metabólica como infecciosa. El diagnóstico es clínico, necesita exámenes de laboratorio y la temperatura generalmente es por encima de 38,5 para algunas guías reportan que es 38. La edad. Para una convulsión febril es importante la edad. Son niños menores de 6 años y a partir del tercer mes. Esa es la edad. Si el chico tiene 8 años, eso no es una convulsión. Es otra causa. Primero la edad. Estos chicos no tienen un proceso infeccioso del sistema nervioso central que cause las convulsiones ni antecedentes, las convulsiones afebriles. Tampoco tienen alguna alteración metabólica como la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipocalcemia que causan convulsiones. O sea, no tienen nada, solo tienen la convulsión por fiebre. Afecta al 5% de la población menor de 5 años, es súper frecuente, ¿no? La mayoría de las crisis están entre los 6 meses y los 3 años, esa es la edad que van a ver con más frecuencia. Y el pico de edad es 18 meses, ahí es el pico máximo. Generalmente la primera crisis ocurre en los primeros 30 meses de vida, entre los 12 y 30 meses, ¿no? Y después de los 4 años baja la frecuencia. Casi que no se encuentra después de los 6 años, por eso después de los 6 años, hablar de convulsión febril no. Tiene que demostrar, realmente no es convulsión febril. Es por otra causa o es epilepsia. O sea, tiene fiebre, tiene convulsión, que puede ser por una neuroinfección o epilepsia. ¿No? Eso es pregunta de examen. Y los parasitos tienen mayor frecuencia. ¿Qué decía? Él nos puede poner una pregunta. Niño de 7 años que sufre convulsiones. Con fiebre. Origen, convulsión febril, obviamente no va a ser. Es otro origen neurológico. Neuroinfección, Ya, ahí es un punto de la autoridad del examen. muy bien. Esa es la pregunta de ayer. Esa póngala. Justo esa. Doctora, ¿va a ser como el primer parcial? 20 preguntas. ¿O para ti? No sé A 50 por lo de pronto hay respuesta corta, pero ya no nada como la lección no, o sea que la caracterización de la anemia es que solo sea una la respuesta. Vamos a avanzar, vamos a ver cómo vamos a avanzar. La etiología no es la etiología definida, pero sí se sabe que si son hermanas, hay un hermano que tuvo convulsión febril, es más probable que entre los niños también tenga convulsión febril. Y mayor es el riesgo si los padres también tienen antecedentes de convulsión febril. Se habla de factores hereditarios o genéticos. Los factores de riesgo que estudiar convulsión febril es muy bonito. Aquí están los factores de riesgo. Entonces usted ve cuál más incide en la población. Es muy frecuente la convulsión febril. Lógicamente, la fiebre tiene que tener ciertas características. El chico convulsiona, para que sea convulsión febril tiene ciertas características, aparte de la edad, la temperatura. Casi siempre convulsiona por encima de 38,5. Puede ser que lo haga por encima de 38, pero generalmente 38 sí. Y otro dato interesante para la convulsión febril es que la convulsión ocurre el primer día de fiebre. Si ocurre el segundo o el tercer día, ya no es convulsión febril. Entonces, el primer día de fiebre que hace la
realmente en la primera hora hay un porcentaje importante. El uso de antipiréticos no disminuye el riesgo. El chico le va a convulsionar, sigue convulsionando. Se habla de que existen unos mediadores inflamatorios que van a causar que se incrementan con la fiebre y eso va a causar la convulsión febril. Otros hablan del cambio de polaridad en la membrana y abren los canales de sodio neuronal que despolariza y causa la convulsión. Otros hablan de hiperventilación, etc. Pero no hay una causa bioquímica definida. Doctora, pero no es una regla absoluta que solo deba ser en el primer día. Puede ser como que en el día y medio, por ejemplo. Pero ya dudas si es febril. Claro. Porque ahí puede ser una neuroinfección, ¿no? Que esté causando. Cuando convulsiona en el segundo, el tercer día, ya no puede ser convulsión febril. Es más difícil, alguna función lumbar. El otro factor de riesgo, ya hablamos de la edad, ¿no? Y por esa edad el cerebro no ha madurado completamente. Recuerden que estamos en chicos menores de 5 años, la modernización, la maduración del niño concluye en el quinto o sexto año de vida. Entonces, estamos hablando de un cerebro inmaduro. Y por eso se habla de que la edad es un factor de riesgo. El otro dato son las infecciones. Generalmente, las convulsiones febriles acompañan infecciones virales. Entre ellas, el virus del herpes tipo 1. El herpes virus tipo 1, que es el más conocido, acompañando o que causa la fiebre con convulsiones, igual que el virus de influenza. Ahora que estamos en el periodo de influenza, pueden haber incrementos de convulsiones febriles, porque es una de las causas. Y la otra, de factores de riesgo, factores de riesgo. Y por último, las vacunas, aquí es muy interesante. Están relacionadas más con la vacuna de la pertussis, por ejemplo, yo digo que es la de la tofelina, está más relacionada. Entonces, en los preescolares que se pone la dosis de refuerzo de la DT, puede desencadenar una crisis. Pero más llamativo es con la gripe viral. También la gripe viral la vacuna gripe viral puede cursar con fiebre al día siguiente de la vacuna y en ese día convulsionar. Y lo llamativo es que, como ya tenemos, no sé si tenemos la cuádruple viral, yo no lo sé, no si ya cambiaron en el tema de la vacunación, me dicen que incluyeron varicela. Pero no sé si la varicela está unida a la gripe para hacer la cuádruple viral o la están poniendo separada. La gripe viral que tiene sarampión, y la cuádruple viral tiene sumado la varicela. Entonces, hay estudios que han demostrado que cuando se vacuna con la cuádruple viral se duplica los casos de fiebre con convulsiones febriles. Se duplica la cifra. Por eso se recomienda que se siga manteniendo la vacunación con la triple viral y aparte la varicela. No tienen algo de batir. Ahora vamos a clasificar así muy completo todo lo que hemos visto en sí. Primeras 24 horas, una sola crisis en 24 horas, sin antecedentes de convulsiones afebriles, sin antecedentes de trastornos de infección compleja. Las cifras son la mayoría, gracias a Dios, el 75% son febriles simples, no son complejas. Otra característica, miren, vamos sumando características, el tipo de convulsión es tónico, crónica, generalizada. No focalizada, si focaliza después de ser simple. O puede ser tónica porque estamos hablando de niños pequeños. De los niños pequeños hay mayor predisposición a presentar convulsiones tónicas. Puede ser tónico, crónica generalizada o tónico generalizada. Recuerden que yo pongo preguntas con 2 o 3 respuestas. Y si pongo convulsiones febriles, voy a poner tónico-crónicas y también tónicas, no crónicas, tónicas generalizadas. Ambas son posibles de verlas en una convulsión febril. Aquí habla de una duración de no de 15, pero generalmente usa la mayoría
10 minutos.